Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar, como siempre, vamos a esperar un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y empezar con nuestro tercer espacio abierto, que es el primero de esta segunda semana de actividades de este módulo 5. Eh, por ahí en la semana 1 creo que con lo que más se batalló fue con la cuestión de las expresiones indicadoras en la elaboración de los argumentos, pero bueno, son como detallitos que más o menos les van quedando claros, o yo en la retroalimentación de sus actividades les digo dónde están las fallitas para que en algún momento dado ustedes cuando tengan que retomarlos, por ejemplo, para el proyecto integrador, pues regresen a la revisión de sus recursos educativos sin los cuales no es posible la realización de las actividades. Esta segunda semana es un poquito más compleja. Los temas que... Hola Maribel, buenas noches. Vamos a ver temas un poquito más complejos porque tienen que ver con la cuestión práctica. Y cuando me refiero a la cuestión práctica, tiene que ver con cosas de la vida cotidiana. Y vamos a platicar de problemas sociales, porque usted va a tener que hacer en su actividad integradora número 3 un trabajo sobre la legalización de la marihuana. Obviamente yo les voy a platicar otro problema social. Vamos a poner aquí otros ejemplos de problemas sociales y la importancia del enfoque multidisciplinario. De hecho, hoy en el recurso educativo, hoy como recurso de apoyo, les mandé ahí por ahí un trabajo. Buenas noches, Isabel. Bueno, y les dije buenas noches a todos, que está Lilia, Ana, Isabel, Maribel, Julio, eh, todos los que están aquí, pero bueno, les mandé un recurso de apoyo, un material de apoyo para que ustedes vayan comprendiendo lo que es el enfoque multidisciplinario en la investigación y sobre todo, bueno, es como darle un repasón general porque ya los debieron de haber visto en el módulo 3. Hay que retomarlo para trabajarlo en este módulo 5. Eh, esta semana, bueno, en esta primera sesión de esta semana, en este espacio abierto, no les voy a hacer ninguna presentación porque lo que quiero es platicarles sobre los temas, porque son temas importantes, son problemas sociales que nos aquejan a nosotros como parte de una sociedad. Temas como el aborto, como la pobreza, como la seguridad, como el maltrato animal, como la legalización de la marihuana, son problemas sociales que requieren un estudio, un enfoque multidisciplinario para llegar a soluciones en las que se abarque la mayor cantidad de población y el margen de error o los daños colaterales sean los mínimos. La cuestión, por ejemplo, del medio ambiente. Pero bueno, esta semana 2 de actividades se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos. En esta semana, a diferencia de las otras, van a trabajar una actividad integradora como lo han venido haciendo siempre de manera común, y la actividad integradora 4 en esta semana es tipo foro. También me parece que ya lo han hecho en otros módulos, solo que no recuerdo en cuál, eh, pero bueno, es tipo foro, que es la misma dinámica de trabajo y de participación que la actividad, que cuando hacemos el foro de integración en semana 4. Esta semana, esta unidad 2 que se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos es importante y es interesante en la medida en la que nos toca reflexionar, comprender y aterrizar problemáticas sociales a nuestro contexto personal, laboral, familiar. Vamos a ver cómo un problema social se estudia desde un enfoque multidisciplinario y sobre todo cuál es la importancia de estudiarlo de esa manera. Y para ello vamos a platicar de la actividad integradora número 3. En la actividad integradora número 3, que se llama investigar para argumentar, ustedes van a desarrollar un trabajo tipo investigación, como un pequeño esquemita de investigación. Es algo muy sencillo y lo vamos a ir platicando en esta sesión, en este espacio abierto. Ustedes van a tener que trabajar con un problema que tiene muchos años en las cámaras, en nuestro Congreso, discutiéndose sobre las ventajas y las desventajas de su legalización, que bueno, sobre los beneficios y los contras que implicaría legalizar la marihuana. ¿Es un problema social? Sí, es un problema social porque de una u otra manera nos afecta a todos y no solamente en un ámbito. Por ejemplo, a lo mejor alguno de nosotros
o alguien de ustedes tiene un familiar que es adicto o ha tenido problemas de adicciones. Ese es un problema de salud. Pero a lo mejor ustedes también en algún momento conocieron a alguien que fue parte del ejército o de las Fuerzas Armadas cuando se vino la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, que bueno, tuvo su antecedente con Vicente Fox y luego lo siguió Felipe Calderón, y ahí se perdieron muchas vidas tanto de militares como de civiles. Entonces a lo mejor alguien se vio afectado. Y bueno, otra cuestión también puede ser la violencia que se genera por los cárteles o las mafias, lo que se conoce como el crimen organizado, de estas células que trabajan con el tráfico de drogas y que no solamente se ha hecho con el tráfico, sino que se ha ampliado su forma de trabajar y que se ha diversificado en cuestión, por ejemplo, de trata de personas, de secuestro, de extorsión, entre otras cosas a las que se dedica el crimen organizado. Entonces, es un problema social en la medida en que de una u otra manera nos afecta. Hace poco se volvió a levantar el debate sobre su legalización o sobre si era, si no había ninguna penalización porque la gente portara cierta cantidad de marihuana. Y bueno, después se vino la cuestión de la pandemia y volvió a quedar como enlatado el tema. Sigue siendo un tema tabú hasta cierto punto, como que no lo quieren tocar mucho y lo dejan de lado. Recientemente han surgido noticias, novedades sobre si se le permite a la gente portar, a la gente común, pues, cierta cantidad, que, bueno, que no rebase cierta cantidad y que sea legal, en fin. Pero ustedes van a tener que elegir dentro de todo el tema que es la legalización de la marihuana, porque es un tema muy general. En sí, realmente ustedes tienen que elegir una cuestión en particular sobre el tema de la legalización de la marihuana. Por ejemplo, alguien de ustedes puede elegir hablar sobre los beneficios que trae en las cuestiones de salud, ¿no? Médicas, que es como lo que más se le reconoce o por lo que más se han mostrado a favor los argumentos, siempre que sea con uso médico. La otra, por ejemplo, pueden ser algunas desventajas que trae, por ejemplo, en daños a la salud. Pero bueno, ese es también como otra cuestión, pero bueno, cada quien ahí viene dentro de la plataforma algunos puntos que cada uno de ustedes puede retomar sobre el tema de la legalización de la marihuana. Por ahí también viene, por ejemplo, que si ustedes quieren tocar el tema de la legislación, de cómo está la legislación de esta cuestión de la marihuana en otros países, por ejemplo, como en Holanda, como en Canadá, como en Dinamarca, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elegir un punto específico, un subtema dentro de todo lo que es el tema de la legalización o el problema de la legalización de la marihuana. Y después viene la parte importante y la parte interesante que es abordar o conocer lo que es un enfoque multidisciplinario en el estudio o en la investigación de un problema. Si bien es cierto que cada área del conocimiento se enfoca a ciertos objetivos, las matemáticas, la ciencia política, la economía, el derecho, la física, la química, la biología, la ecología, las relaciones internacionales, pero también es un hecho que hoy en la actualidad y siempre desde que ha existido la humanidad, no hay manera de estudiar un problema de manera integral que no sea a través de la interacción de todos esos campos disciplinarios. Tal vez no sean todos, pero sí se busca que la mayoría intervenga en la solución o en la búsqueda de la solución para resolver esa situación. Les voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con la legalización de la marihuana, pero es para que ustedes cuando hagan su trabajo lo tengan más o menos claro y puedan expresarse de manera más sencilla. El tema, por ejemplo, un problema social que nos aqueja mucho es, y más en la actualidad, y que se ha puesto un poquito en boga, sobre todo porque ahora hay mucha gente que se dedica a la defensa de los animales, o de los derechos de los animales, es sin duda alguna el maltrato animal. ¿Cuántas veces no vemos en las noticias o cuántos de ustedes o de nosotros no nos molestamos cuando sabemos de casos de maltrato animal? El maltrato animal es una cuestión, es una cuestión que abarca diferentes disciplinas. Si tomamos como base la cuestión cultural,
En México, las personas, la mayoría de las personas no tiene una educación o una cultura sobre el respeto a la vida animal. Yo les pregunto a ustedes, para el mexicano promedio, o sea, cuando yo digo el mexicano promedio, es para nosotros como mexicanos, ¿qué significa o qué implica un animal? ¿Qué es para ustedes un animal? ¿Alguien de ustedes quiere participar? ¿No? Bueno, un animal para el promedio del mexicano, para el imaginario colectivo del mexicano, no es otra cosa más que una mascota. En el mejor de los casos, pues lo agarran como vigilante para que cuide la casa, en fin. Eso nos habla de una cuestión cultural que se va transmitiendo de generación en generación. Si mis padres no me enseñaron a respetar la vida animal, o si yo veo desde mi casa, desde que yo era pequeña, que a lo mejor se les maltrataba y se les tenía sin comer, en fin, yo voy a crecer con las mismas ideas y cuando yo tenga mis hijos, pues también no les voy a permitir que se acerquen mucho a los animales, no les voy a permitir que los tengan ahí pues sin comer, en fin. Es una cuestión cultural. Y después viene la parte económica. Algunas personas se hacen de animales y no tienen dinero o no invierten en su cuidado, en su alimentación, en su veterinario, porque al final de cuentas los animalitos pues son seres vivientes que sienten y que igual que nosotros se enferman y requieren de ciertos cuidados. Pero a veces la economía no da o simplemente no es de nuestro interés, pues mantenerlos tal vez en un estado óptimo, saludable. Entonces ahí viene un enfoque, por ejemplo, económico, ya vimos el enfoque cultural. Entonces, y a final de cuentas, el maltrato animal es un problema social que nos aqueja. Cada día hay más personas que se pronuncian a favor de los derechos de los animales. Se ha pedido, por ejemplo, cárcel, que se cambien las legislaciones. Sí, Isabel, efectivamente, para muchas personas, digo, cambiando un poquito, cuando se intenta cambiar la mentalidad, cuando se intenta trabajar esa parte cultural del cuidado y el respeto a la vida animal, pues hablamos de que ya más bien son como parte de la familia. Así como dices tú, Isabel, pues sí, también muchas personas, ¿no? Procuramos ahí que estén lo mejor posible, que tengan buena salud, que tengan su alimento y que a final de cuentas son seres vivos, ¿no? Eh, este, pero bueno, ese es un problema social y vean cómo no nada más es un problema cultural, un problema de educación, es un problema también económico y así como como esta cuestión de los, de los animales, hay problemas como el aborto, hay problemas como la pobreza en la que siempre han vivido las zonas marginadas y las sierras, la población de la sierra en nuestro país, la cuestión de la inseguridad en varios aspectos, en la cuestión, por ejemplo, de las mujeres, en el Estado de México los asaltos en el transporte público, son varios tipos de inseguridad, varios tipos de violencia, y todos estos problemas, para llegar a una solución, tal vez no a la mejor solución, ni a una verdad absoluta, ni a una solución definitiva, pero para tratar de solucionar estas cuestiones se requiere de la intervención no solamente de una disciplina, no solamente abordarlas desde la parte educativa, desde la parte social, desde la parte cultural, desde la parte económica. Hay veces que también se tiene que abordar desde la parte del derecho. ¿Qué dice cada ciencia sobre cada tema? ¿Cuáles son los derechos de los animales? ¿Cuáles son los derechos de las personas? ¿Hasta dónde una persona tiene derecho a maltratar a un animal? En fin, igual pasa con el aborto. El aborto es un tema de salud. Sí, es un tema de salud pública. Las mujeres mueren cuando se practican abortos de manera clandestina o ellas mismas y pues todo sale mal y es un problema de salud pública. También es un tema de educación. Y si hablamos de educación, hablamos que en las zonas marginadas poco llega la información sobre formas de prevenir embarazos. Y luego venimos a la parte económica. A lo mejor no hay una situación económica para traer una vida al mundo y mantenerla, porque realmente son muchos gastos, generan muchos gastos tener niños. ¿Se escucha muy cortado? Yo pensé que se escuchaba bien. Isabel, ¿ya escuchas bien o todavía no? O más o menos. Por ahí Isabel dijo que se escucha cortado. ¿Los demás cómo escuchan? Luz María, ¿ya escuchas mejor o todavía no?
Se escucha bien, dice Maribel, se Sí, escucha bien. hay pequeños trozos en que se escucha Un poquito pausado y cortado, pausado. pero sí se entiende todo. Perfecto. Bueno, entonces esa es la importancia de investigar o de abordar un tema desde el enfoque interdisciplinario. El ejemplo más común es la cuestión que vimos con la pandemia. En la pandemia, primero, todo se tornó como un problema de salud. La gente moría, ya no había espacio en los hospitales, fue un problema de salud, pero más allá de la cuestión de salud, luego no se transformó, simplemente derivó en una quiebra económica del país. El país se quebró económicamente, la gente perdió su empleo, en muchos negocios locales, digamos, como de tienditas, panaderías, cerraron porque se acabó la economía, porque ya no había para sostener, para dar empleos, y después se convirtió también en un problema de salud mental, porque mucha gente hasta el día de hoy vive con esa situación de que no supera la cuestión de la pandemia. No sé si porque a lo mejor tuvieron algún familiar que falleció o tuvieron alguna situación complicada con alguna persona cercana, pero también la cuestión de la salud mental de las personas se vio muy mermada. Mucha gente sufrió de estrés, sufrió de depresión por no poder salir, por perder el empleo, porque no había economía. Entonces, un problema que inició como cuestión de salud derivó en muchos enfoques. Por lo menos ya no, la cuestión de salud ya no era, no tanto que no fuera prioridad, simplemente que no se daba abasto para tratar de solucionar un problema de salud pública como el que nos pasó con la pandemia. Era necesario retomar y reactivar la parte económica, hacer que la gente volviera a confiar, volviera a salirse, quitar el cubrebocas, que aún así siguen muchas veces sin quitárselo. Eh, y toda esa parte, pero ese es como lo que quiero que entiendan de la importancia, y más allá de la importancia, de la necesidad de estudiar un problema o un proceso, de investigar desde un enfoque multidisciplinario, porque no podemos tomar una solución desde un solo punto de vista, desde una sola perspectiva. Deben existir varios puntos de vista, deben coincidir, deben concordar de la mejor manera para llegar a la mejor solución posible para toda la sociedad y para que los beneficios sean ahora sí que los más para todos. Y bueno, eso es lo que ustedes van a hacer en su actividad integradora número 3 a partir del tema de la legalización de la marihuana. Van a elegir un punto específico que quieran estudiar sobre ese tema, sus beneficios, sus daños, la cuestión, por ejemplo, del crimen organizado, la cuestión de la inseguridad, la cuestión, por ejemplo, del narcomenudeo en el centro o en calles del centro. Eh, todo eso, cualquier cosa que les interese de la legalización de la marihuana, van a elegir dos disciplinas desde las cuales se pueda abordar ese tema, desde el derecho, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la economía, lo que implica la economía, las ganancias que implican y lo que dejan para el país, el lavado de dinero o el tráfico de, eh, la cuestión pues de la marihuana, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esa parte que les expliqué con el ejemplo del maltrato animal, o con lo que platicamos del aborto, o con lo que platicamos eh, del último tema, bueno, de los ejemplos que les puse, ¿hecho? Y van a desarrollar, una vez que tengan sus dos enfoques, y yo voy a estudiar el tema de los beneficios de la legalización de la marihuana en la parte médica, de la pandemia, exactamente, Isabel, de la pandemia, van a ustedes a desarrollar un texto argumentativo. Una vez más la plataforma, sí, por supuesto, el tráfico de personas es un tema aparte muy interesante, es una diversificación que ahora hace el crimen organizado también para, digo, honestamente ya no solamente se vive de, las ganancias que se obtienen no solamente son del tráfico de drogas, ya es secuestro, extorsión, tráfico de personas, explotación sexual, toda esa cuestión, ¿no? Pueden ustedes tomar el tema que ustedes quieran, el punto específico que ustedes quieran desarrollar. Y una vez más la plataforma les pide hacer un texto argumentativo de 2 cuartillas. Yo les diría que lo hicieran de una.
que en media cuartilla expusieran su problema desde una disciplina y la otra media cuartilla desde otra disciplina. Digo, hacerlo, o pueden hacerlo o pueden hacerlo de 2 cuartillas, pero si pueden de una, está bien para que no se me atoren. Alguien por aquí tengo la mano levantada. ¿Es de Isabel? Sí. A ver quién quiere hablar. La que tiene su manita levantada. Hola, maestra. Ah, sí, es Leti. A ver, Leti. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Sí. ¿Es el trabajo o la actividad es en base a la legalización de la marihuana o la legalización de las drogas en general? Puede ser cualquiera de las dos, es el mismo tema, puede ser de la elección de la marihuana, legalización de las drogas, cualquiera puede ser, ¿va? Pero, por ejemplo, puedes utilizar ahí como un punto específico, decir, por ejemplo, tú tomar o subtema, digamos, de los beneficios en la parte médica, o puedes ponerlo, o retomar, por ejemplo, la parte de la lucha contra el narcotráfico, las consecuencias que trajo, o puedes tocar, por ejemplo, los daños que generan al cerebro, ¿no? A las personas que consumen marihuana, cualquier subtema, pero que tenga que ver con este tema, ¿no? Con lo que estamos platicando. ¿Hecho? Ok, maestra, gracias. Y entonces les decía, desarrollan su texto argumentativo. La plataforma pide 2, yo les digo, si quieren hacerlo de una en media cuartilla, que les salga el enfoque de una disciplina y en la segunda parte de la cuartilla, el otro enfoque de su segunda disciplina, ¿no? Ahí no hay problema en la extensión. Y al final, lo que sí es muy importante, muy, muy importante, es que en el audio que tienen que grabar en esta actividad integradora número 3, es sobre lo que yo les acabo de comentar, sobre la importancia de abordar o de estudiar un tema o un problema desde el enfoque multidisciplinario. Si no les quedó claro, yo supongo que sí les quedó claro. De todos modos, yo hoy en la mañana les mandé como material de apoyo justamente es una nota informativa del periódico El Universal del año 2015, cuando se iba a hacer un debate, se iba a presentar un debate en la Cámara de Diputados sobre la legalización de la marihuana. Y ahí, de hecho, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la nota, vienen argumentos a favor y vienen argumentos en contra. Y en el caso de los argumentos a favor que exponen para dar pie a la legalización de la marihuana, lo ven desde el punto de vista de la salud, lo ven desde el punto de vista de la seguridad, obviamente que se acabaría toda esa parte del crimen organizado y la violencia que se genera, ¿no? Por ejemplo, toda la zona de la Perla de Occidente, Nayarit, Guadalajara, Michoacán, está terrible. Y viene un tercer punto de vista que ahora no lo recuerdo, pero en la mañana lo leí, y es del 2015, y abajo viene también la contraparte, los argumentos en contra, y lo hablan ahí desde, por ejemplo, desde la ecología humana, que son a lo mejor de repente conceptos que no conocemos o que nos suenan extraños, pero para que vean ustedes cómo se van relacionando las ciencias y cómo todas las disciplinas o algunas disciplinas interactúan de manera natural y tienen que ver todas en la cuestión de una problemática, como en este caso la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces es muy importante, denle una leída, es una nota cortita de a lo mucho 2 cuartillas, y vienen ahí los argumentos que exponen los que están a favor y los argumentos que exponen los que están en contra. Es una nota previa a un debate que se iba a hacer allá en la Cámara de Diputados, para la legalización de la marihuana, y sacan esta nota tan interesante. Pero bueno, y después, acuérdense, lo único que sí les pediría en el caso del audio, y que la mayoría no lo hizo en el audio de la semana pasada, es que al inicio hagan una presentación con su nombre completo, o por lo menos con su nombre y su primer apellido, porque como yo, digamos, poco interactuamos aquí, pues no sé si realmente son o no, y luego lo ocupan para hacer trampa. Entonces, si pueden grabar el audio e iniciar con su nombre completo, estaría perfecto. Y luego viene nuestra actividad integradora número 4, que es tipo foro, que se llama Hagamos un debate. Ahí no hay ningún problema porque ya saben ustedes que se califica, se califica para empezar a final de semana. Ustedes van participando durante toda la semana a través de 5 planteamientos o 5 preguntas integradoras. La recomendación que yo siempre les hago es que realicen una participación por día. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque a veces por hacerlas todas en sábado o todas en domingo y hacerlas de manera rápida,
no comprenden lo que se pregunta o el contenido que se solicita en cada punto. Y es fundamental porque su calificación es el contenido de cada una de las participaciones y, por supuesto, que cumplan con cada una de esas participaciones. Si no, su calificación pues va a ser en función primero de cuántas participaciones se hagan y por supuesto que cumplan con el contenido solicitado. Por eso yo les hago mucho hincapié en que traten o procuren hacer una participación diaria para que les dé tiempo, por ejemplo, en el caso de las que tienen que retroalimentar u objetar lo que dice su compañera, en el que un compañero o una compañera, en la 3 en la que ustedes, por ejemplo, deben de exponer y argumentar o justificar su postura sobre la legalización de la marihuana. Entonces, es importante que cumplan con lo que pide cada punto. En el caso, por ejemplo, de los puntos 1 y 2, es necesario y es fundamental que vean el video, que visualicen el video del debate del Canal 11. Ahí viene el enlace en las instrucciones. De todos modos, a los que participaron, que no participaron como se debía, en el comentario les mandé el enlace del video porque la participación 1 y 2 es a partir del video. No es buscar en otras fuentes de información, no es de acuerdo a lo que ustedes piensen, crean, no. Es en función de lo que exponen los especialistas en el video. Y bueno, aquí no está de más siempre hacerles hincapié en la necesidad de dirigirse, sobre todo en las últimas 2 participaciones en las que tienen que interactuar a manera de retroalimentación con sus compañeros y sus compañeras, pues la parte de dirigirse de manera respetuosa. Acuérdense que siempre tenemos que privilegiar el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de ideas. ¿Hecho? Y bueno, nuestro foro aprendiendo, yo siempre les he dicho que el foro aprendiendo cuando nos toca semana 4 o cuando nos toca semana en la que tenemos actividad tipo foro como en esta ocasión, me dejan mucho de lado el foro aprendiendo. Pero bueno, en esta semana he visto que no es así, han participado de manera activa en el foro aprendiendo y también obviamente en el foro, en la actividad integradora tipo foro. Respecto al foro aprendiendo, son varios puntos los que toca. Yo les pido que nada más tomen 2. Si quieren desarrollar durante toda la semana todas las preguntas, está bien. Si no, ustedes elijan las que más les interese o las que más les llamen la atención. A mí supongo que con 2 sería más que suficiente, que cada quien hiciera 2 aportaciones, sería más que suficiente, pero si quieren hacer todas. Y bueno, trabajamos con el tema del debate. El debate, fíjense que por ahí yo en lo que les comenté hoy en el foro aprendiendo, todos conocemos o de alguna manera tenemos noción de lo que es un debate, porque en épocas electorales, en tiempos electorales, el Instituto Nacional Electoral hace o prepara debates de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Y es muy común, yo supongo que al menos todos los que están aquí presentes, todos en algún momento hemos visto un debate de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, que básicamente son los que van para la presidencia de la República. Pero bueno, también les comentaba dentro del foro que lo que realmente ahí vemos no es un debate, lo que vemos es como una lucha de ideas, un aferrarse a ideas. El debate tiene que ver con algo que se llama la escucha atenta. ¿Qué es la escucha atenta o qué implica la escucha atenta? Implica el tener la apertura y sobre todo la disposición para ser receptivos sobre las otras ideas que no concuerdan con las de nosotros, pero que son importantes, que son otras posturas, que son otras formas de ver un problema, que son otras formas de abordar un problema y que no tiene que ver necesariamente o que no tiene que concordar necesariamente con lo que yo pienso, con lo que yo creo o con los conocimientos que poseo yo sobre el tema y que me llevan en algún momento dado a tomar ciertas decisiones. Los debates implican la apertura de la mente para integrar conocimientos, como para ir retomando lo más importante que dice él, lo que dice ella, lo que dice él, lo que vuelve a decir ella.
e integrarlo, si es que me sirve o me funciona, a mi conocimiento, a mi aprendizaje. El debate es una forma de enriquecernos, de conocer varios puntos de vista sobre un mismo tema y tal vez no llegar a la parte del convencimiento, pero sí decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero respeto su postura porque la argumenta bien, porque la justifica, porque muestra pruebas. No es simplemente decir, no estoy de acuerdo porque yo creo esto y porque es lo que yo digo es la verdad absoluta, porque no es así. El debate nos permite abrirnos al conocimiento, a buscar el conocimiento, a adquirir mayor conocimiento sobre un tema y en función de eso poder tomar mejores decisiones y más allá que mejores decisiones, reafirmar nuestras posturas sobre temas, por ejemplo, sobre el aborto, si estoy o no de acuerdo y por qué, sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBT, por qué sí, por qué no, sobre la cuestión de la legalización de la marihuana, por qué sí o por qué no, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, por qué sí o por qué no, la cuestión del maltrato animal, o sea, todas estas cuestiones problemáticas sociales que son parte de nuestro desarrollo, que son parte de nuestra sociedad y necesitan ser resueltas y comprendidas para que tengamos un sano desarrollo de nuestra vida en sociedad, es importante, por eso es que es importante que las comprendamos y por eso es importante que se abran espacios de debate. A lo mejor ustedes no lo habían visto así, pero nuestro foro de integración es una especie de debate. Cada vez que tenemos que retroalimentar a alguien o tenemos que objetar lo que dice mi compañero o dice mi compañera, argumentando por qué no estoy de acuerdo con él o con ella, es una forma de debate porque al final de cuentas abrimos esa puerta, abrimos ese espacio, damos cabida para que la otra persona nos vuelva a retroalimentar y digamos, bueno, yo sí, pero yo digo que no, pero yo digo que sí, pero siempre con argumentos, un intercambio no de lucha de ideas, no de aferrarse, sino un intercambio de argumentos que lo único que lo que deriva es en mayor conocimiento. Y bueno, esta semana no tienen que hacer cuestiones de actividades socioemocionales, es una semana cortita, entonces está pues más sencillito. A ver, Adriana, ¿qué nos quieres comentar, Adriana? Buenas noches, asesora y compañeros. Buenas Respecto a la actividad número 3, en el desarrollo del texto argumentativo, tiene que ser, por ejemplo, una cuartilla donde yo incluya la presentación y en la presentación incluir las dos disciplinas. Sí, podría ser así. Digo, aquí lo importante, por ejemplo, es que se note tu comprensión, que digas, bueno, desde la economía se puede abordar por esto y ayudaría a esto o estudia esta parte. Y desde la sociología esto o desde la historia se establece esta situación, ¿ves? Pero si tú lo pero le pongo, perdón, sí, claro. le pongo, por ejemplo, la presentación, un cuerpo y una conclusión. No, cuartilla, o no tiene que ser necesario. No, no es necesario, lo desarrollas de manera libre, digamos, como texto libre, sin que le pongas desarrollo, introducción, desarrollo, conclusión, no, así no. No, nada más con que basta con que le pongas, digamos, el título y digas cómo vas a, los dos enfoques que vas a utilizar y luego pongas desde la historia, desde la sociología, desde la medicina o desde el derecho. Con eso es más que suficiente, ¿va? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿O no? Ok. Sería todo, asesora. Gracias. Ok, Maribel. ¿Tú qué nos quieres comentar, Maribel? Asesora. Se está cortando un poquito, no sé si me escucha. No, ¿sí? yo te escucho perfecto, Maribel, te escucho perfecto. Sí. Dime, Maribel. Es que tienes tu micrófono apagado. Hola, asesora, buenas noches. Perdón, es que se estaba cortando. No, dinos, Maribel. Una pregunta. En las instrucciones de la actividad integradora número 3, menciona un máximo de 2 minutos para el audio. Así es. Pero ¿cuál sería el mínimo? Realmente mínimo no hay ni máximo. Siempre yo lo dejo a libre albedrío porque a lo mejor ustedes tienen muy clara la idea y lo pueden desarrollar en 1 minuto. ¿Me explico? Y a lo mejor ustedes igual tienen la idea clara y quieren explicar
o quieren ejemplificar con algún caso. Entonces ahí pueden ocupar los 2 minutos, pero ustedes pueden hacerlo si ustedes lo explican en 50 segundos de manera clara cuál es la importancia de abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario, está perfecto. Pueden ser desde, ahora sí que el tiempo mínimo que ustedes les requiera su explicación, hasta el, no sé, lo que más que se quieran tardar, 3, 4 minutos, si nos cuentan un caso, que sería ideal que nos ejemplificaran, no tanto porque lo pida, porque realmente no lo pide, simplemente pide que expliquen cuál es la importancia, pero siempre con un ejemplo de un caso, queda más clara la idea, como que se acentúa la idea y dices, mira, sí, le quedó claro, así como les expliqué la parte cultural, la parte económica de la cuestión del maltrato animal, la cuestión médica, la cuestión social del aborto, la cuestión económica de la pandemia, de salud mental, de salud física. O sea, digo, se pueden poner un ejemplo, está bien, para que quede para que sea más claro, pero si no, ahí la extensión es el tiempo, así que es sin límite de tiempo, ¿va? Tanto mínimo como máximo. ¿Hecho? Ok, muchas gracias. Excelente noche. Gracias. ¿Alguien más tiene duda? ¿O quedó todo claro? No más. Díganos. Bueno, yo quería preguntarle, con respecto a la grabación que se hace o lo que en el argumento que nosotros hagamos, ¿se tiene que tomar una postura en los argumentos, en la grabación? ¿Debemos de tomar una postura o tiene que ser neutrales? No, es que en la grabación del audio no te pide una postura. En la grabación del audio lo que pide es que expliques la importancia de estudiar un tema desde el enfoque multidisciplinario. En este caso te pide ahí que sea de la legalización de la marihuana. Ahí no tienes que tomar ninguna postura. Tienes que decidir de manera, ahora sí que neutra, por qué es importante estudiar el tema de manera multidisciplinaria, desde el enfoque multidisciplinario, sin tomar postura. ¿Hecho? Ok, gracias, maestra. Nada más, es todo. ¿Alguien más que tenga duda? De todos modos, nos vamos a ver el viernes. Por si quedan dudas, ustedes vayan avanzando en sus actividades, avancen con sus participaciones en la actividad integradora tipo foro para que el viernes o el sábado ya estén concluidas. No dejen de participar en el foro aprendiendo. Y si les quedan dudas respecto al desarrollo, vayan haciendo la actividad integradora número 3. Y si les surgen dudas, de todos modos, nos vamos a ver el viernes para aclarar las dudas e ir avanzando así como en este caso. ¿Hecho? ¿Alguien más? ¿O ya es todo por hoy? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a cortar ya la... Adriana, ¿tienes otra duda? No. Sí, asesora. A ver, dígame. Rápido, es una última duda con respecto al puntaje extra de las participaciones. No, me quedó muy claro cómo, en dónde veo ese aspecto. Es que eso no lo vas a poder ver tú. Digamos que ¿no? eso en mi plataforma como asesora virtual, en mi plataforma a nosotros nos viene ya la parte de la participación activa de ustedes en estas sesiones, porque a veces es poca la participación que tienen. Me refiero así como ahorita de interactuar. Entonces, ese es un registro que yo hago al final del módulo. Yo en ese registro pongo quién participó y al final, obviamente, a ustedes les va a llegar la notificación, ya sea en su portafolio de evidencias o por correo electrónico, que tuvieron esa puntuación extra por haber participado de manera activa en los espacios abiertos. Ok, y si, por ejemplo, nada más participo en 4 o en 2, no pasa nada. ¿se toma en cuenta? Sí, se toma en cuenta. Aunque participas nada más en un espacio, yo tengo que registrar que participaste y en automático te dan la puntuación extra. ¿Hecho? Ok, nada más. Gracias. Hasta luego. Bueno, los voy a dejar para subir la grabación y nos vemos el viernes igual a las 7 de la noche. Muchas gracias. Pues María, Maribel, Gloria, Isabel, Julio, Leti, Ana, Adriana, Ana Ayala. Gracias. Hasta el viernes. Gracias.